Amén, amados hermanos. Espero que estén viviendo un excelente fin de semana. Que la gracia, el amor y la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret estén reposando sobre cada uno de vosotros. Le habla su hermano evangelista Luis Valerio desde la hermosa ciudad de Milwaukee, que por la infinita misericordia de mi Señor Jesucristo estamos sirviéndole acá desde el año 2018. Nuevamente es un privilegio, es un gusto para mí ser un portador de las buenas nuevas, y estoy convencido, confiado que nuestro Señor Jesús de Nazaret nos va a traer una enseñanza de las Sagradas Escrituras que nos va a ayudar a entender un poco más de la grandeza del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Amén. Que toda la gloria y toda la honra siempre sea para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, muévase en este lugar con unción, poder y gloria. Confiamos plenamente en usted, que estás al control de este mensaje, de esta transmisión. Estamos convencidos que este es un mensaje que va a darnos claridad, es un mensaje que va a impactar a las naciones, a las personas que la pueden escuchar, le va a bendecir. Y si no está usted guiándonos, dirigiéndonos, de nada servirá esto. Padre, que sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Que al final del día sea usted siempre glorificado, porque usted fue el que hizo ese sacrificio por nosotros. Ayúdanos, ilumina lo que pasó allí, qué representó ese sacrificio, para que con reverencia, con humildad, con respeto, podamos nosotros seguirles a usted y podamos estar confiados que el sacrificio de la cruz, la sangre derramada, nos limpia de la culpa del pecado, borra las manchas, las cicatrices, las heridas, y nos ayuda confiadamente a extendernos al trono de la gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Vamos a continuar hablando sobre la crucifixión. Vamos a leer varios pasajes bíblicos, y a medida que vayamos leyendo, pues el Espíritu Santo nos ayudará a ir disertando esta palabra. Vamos a comenzar con Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 32 al 44. Vamos a leer bastante escritura, hermano. Y leo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, bajo la bendición de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es él, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque he dicho:
soy hijo de Dios, porque ha dicho, soy hijo de Dios, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén, gloria a Dios. Si queremos entender lo que pasó, si queremos tener un entendimiento por qué la crucifixión, es necesario que leamos varios pasajes bíblicos para que tengamos una idea más clara por qué nuestro Señor Jesús de Nazaret toma el lugar en el madero, decide ser crucificado y pagar por el precio de nuestros pecados. Vamos a leer, vámonos a Levíticos, cuando fue instituido la expiación. Realmente ese viernes de crucifixión puede ser conocido también como el viernes de la expiación. Y a través de la lectura acá vamos a entender por qué pudiera ser conocido como el día de la expiación. Amén. Vamos a leer Levíticos 16, vamos a leer el capítulo completo. Presta atención, hermano, porque el mismo Espíritu Santo nos va a revelar a través de sus sagradas escrituras. Yo simplemente el día de hoy quiero ser un portavoz, quiero ser un parlante de lo que ya ha sido revelado. Que sea nuestro Señor ministrándonos a nosotros con claridad, con bastante transparencia, que el Espíritu Santo de Dios a través de su unción, a través de su poder, encienda la luz a nosotros para que recobre vida y recobre significado lo que nuestro Señor Jesús de Nazaret padeció y pagó por cada uno de nosotros. Vamos a leer Levítico. Esta es la ley, lo que se había establecido como manera de expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces leemos el capítulo 16. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará
y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá por los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío hasta acá representa a nuestro Señor Jesús de Nazaret, cuando el pecado de la humanidad recae sobre él en el sacrificio. Continuamos leyendo. Versículo 23 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán
en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Recuérdese que nuestro Señor Jesús de Nazaret fue crucificado en la montaña del Calvario, a las afueras de la ciudad, tal cual como aquí está prescrito en el libro de Levítico, en el versículo 27 dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Gloria a Dios, gloria a mi Señor Jesús de Nazaret. Cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en él fuego su piel, su carne, su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, esto eran estatutos que el pueblo de Israel, a través del sacerdote, tenían que hacer una vez al año para la expiación de los pecados, tanto del sacerdote, de su familia, del tabernáculo, de la congregación, de todo lo que estaba allí. El Señor le dice que nuestro Señor es santo, y uno de sus es santo, y lo que Él persigue de nosotros es que podamos estar en santidad, porque es a través de la santidad como nosotros nos podemos encontrar con Él, a través de la santidad y a través del sacrificio ahora entre el Señor Jesús de Nazaret. Todo esto que se hacía una vez al año, ya esto en la cruz del Calvario llegó a un final. Amén. Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer Hebreos. Vamos a leer Hebreos, porque el escritor de Hebreos nos va a dar un entendimiento más claro del sacrificio de la cruz. El escritor de Hebreos, en el capítulo 9, nos va a hablar tanto del hecho de la cruz, lo que leímos en Mateo 27, y nos va a hablar lo que acabamos de leer en Levítico 16. La misma escritura nos lo va a explicar, hermano. Hoy el Señor nos está hablando directamente a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar ahora al escritor del libro de Hebreos, capítulo 9, qué nos tiene que decir con respecto a la expiación, al sacrificio, a la reconciliación con Dios Padre a través del derramamiento de la sangre. Vamos a continuar leyendo. Amén. Hebreos capítulo 9. Esto es fascinante. Esto es la palabra de Dios. Esta es la sabiduría que desciende de arriba en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Estamos hablando el pacto que acabamos de leer en Levítico. Estamos hablando del antiguo pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes
de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, escuchen esto, vamos a leer una vez más, del versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, lo cual es el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, todo continuamente. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo que acabamos de leer en Levítico 16, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recuérdese que lo que leímos en el capítulo 16, era netamente terrenal. El tabernáculo era un modelo del tabernáculo celestial. Vamos a continuar leyendo porque aquí lo explica. Versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la crucifixión. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El sacrificio perfecto. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testador es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo hasta es la sangre del pacto, diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora continuamos leyendo. Fue pues necesario las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano, vamos a detenernos aquí, vamos a leer una vez más. Versículo 24. Cuando nuestro Señor Jesús de Nazaret lo estaban llevando para ser crucificado en el madero, en el Calvario, realmente Él estaba entrando, desde allí estaba entrando a un nivel espiritual, estaba subiendo realmente al mismo cielo, estaba entrando allí por la remisión de nuestros pecados. Leemos, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Recuérdese, Levítico 16, el tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, hermano. Esto es especial, esto es espectacular. Como la Sagrada Escritura, ahora a través, no se sabe si esto fue escrito por el apóstol Pablo. Algunos dicen que probablemente fue el doctor Lucas, no sabemos, y no quiero meterme en esa dirección, pero es hermoso cómo el escritor de este capítulo nos hace entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a abolir el sacrificio que fue establecido por Dios a través del profeta Moisés en el libro de Levíticos, a través de la expiación del pecado con los becerros y los machos cabríos. En aquel momento era como se hacía la remisión del pecado temporaria, no era algo absoluto, más bien era algo repetitivo.
y para entrar al lugar santísimo se tenía que cumplir eso una vez al año. Pero con este sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, ahora podemos nosotros confiadamente entrar en el trono de la gracia. El velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, el velo que separaba esa intimidad o esa capacidad que teníamos, que perdimos en el huerto del Edén, de tener unas amistades únicas. Allí ese velo se rompió, hermano. Ahora usted y yo tenemos acceso a ese lugar santísimo. Ahora nada nos impide. Tenemos la oportunidad de día, de noche, de tarde, entrar, así como nuestro Señor Jesús de Nazaret entró a lugares celestiales, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Pasó del lado santísimo, pasó del lado terrenal, pasó al lado, bendito sea la gloria de Dios, el lado espiritual. Y es el lado donde el Señor quiere llevarnos en oración, en vigilia, en ayuno, en búsqueda, en estudio, en congregación, en humildad, en sumisión. Vamos a leer Efesios 2 del 11 al 22 para tener una idea del impacto de la crucifixión. El impacto, cuando hablo del impacto, el beneficio o lo que nos hizo a nosotros. En primera parte sabemos que abolió el aspecto ritualístico para la remisión del pecado temporariamente, hecho año tras año a través de la que se conoce como la expiación. Pero también ahora, vamos a ver ahora cómo el Señor nos reconcilia, cómo nos reconcilió con Dios Padre a través de este sacrificio invaluable que fue una vez y por todas, la sangre de Cristo Jesús preciosa. Reconciliación por medio de la cruz, se llama Efesios 2, vamos a leer del 11 al 22, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Qué grande es la Sagrada Escritura, cómo todo esto se enlaza, cómo todo esto se hermana, el proceso de expiación, todo lo que nuestro Señor consumó en ese madero, tantas cosas que a veces leemos y que no entendemos, pero que la misma Escritura, el mismo Señor, a través de su Espíritu, se encarga de revelarnos a nosotros, a nuestro espíritu, todo el impacto que generó el sacrificio, el proceso de expiación. A través de las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes bíblicos, muchos versículos que habla de la expiación. Y vamos a leer unos cuantos y ya con esto vamos a ir finalizando esta transmisión el día de hoy, que busca resaltar, busca elevar, busca aclarecer ese sacrificio tan hermoso que nuestro Señor Jesús de Nazaret hizo por cada uno de nosotros. Leemos la primera de Juan 2:2, dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo enteros. Vamos a seguir leyendo Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. La maldición de la ley, porque el que no cumplía toda la ley, entonces caía la maldición sobre esa persona. Ahora esa maldición recayó sobre el maestro, sacando la maldición de nosotros. Isaías 53:5-6 dice: Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todo esto es del madero, hermano. Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo una vez más. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cuando dice que dio, fue que lo envió al madero a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestro pecado a través de la expiación, la crucifixión. Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. El sacrificio tomó todo el peso del pecado de nosotros. Y no nada más eso, sino también tomó con ese sacrificio, bendito sea la gloria de Dios, el acto ritualístico de sacrificar animales para limpiarnos del pecado. Ya con la sangre preciosa del Señor basta, de una vez y para siempre. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿A través de qué? De la cruz del Calvario, el sacrificio, Cordero de Dios inmolado en la cruz por nosotros. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre
porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Acuérdense, amados hermanos, que la vida de cualquiera persona, animal, se encuentra en la sangre. Entonces, nuestro Señor, cuando Él fue colgado en el madero, que Él derramó hasta la última gota de su sangre, lo que quiere decir básicamente es que Él entregó hasta la última gota de su vida. Porque aquí, como lo acabamos de leer, que la vida del ser humano está en la sangre, o la vida del animal está en la sangre, al entregar hasta la última gota, se derramó cuando le entierran la lanza para ver si estaba muerto y lo que sale es agua. Quiere decir que ya había derramado todo por nosotros, hermano. Ese sacrificio increíble. ¿Por qué la sangre? Pues aquí entonces ya lo acabamos de leer en Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. En el Levítico se trataba del cordero, se trataba del becerro, aleluya, para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Ahora fue nuestro Señor Jesucristo que hace la expiación con su sangre. Gloria a Dios. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo nos salvó? A través de la crucifixión, o lo que quiere decir en nuestra palabra, a través de ese sacrificio, esa expiación que Él hizo por nosotros. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, gloria a Dios, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este es, como decir, amado hermano, la nueva era, que todo niño que nace ahorita tiene que ver con este pacto. Toda persona, así la persona sea creyente, no creyente, esto está disponible, está dispuesto para la creación, para la raza humana, para cada uno de nosotros. Ese sacrificio nos impacta. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es aceptar el sacrificio. El proceso de reconciliación fue hecho, está allí, está disponible. Lo que nos corresponde a nosotros es aceptarlo. Bendito sea la gloria de Dios. Continuamos leyendo. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La crucifixión. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en Dios en él. ¿Y cómo lo hizo pecado? Cuando él se colgó en el madero y que el pecado del mundo recae sobre él. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces ahí se hizo el pecado por nosotros. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El madero, aleluya, gloria a Dios. Seguimos, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdense lo que pasó en el desierto cuando Moisés, el Señor, tuvo que hacer una serpiente de bronce, si mal no recuerdo, y que cada persona que fuera picada por una serpiente, producto del pecado que en ese momento el pueblo de Israel había cometido, estaba cometiendo,
Entonces, a través de esa serpiente que ellos colocaron allí, ellos cuando veían o miraban la serpiente, entonces ellos recibían sanidad. Pero ahora resulta que nuestro Señor Jesús de Nazaret, Él se colgó en el madero, y cada vez que aceptemos el sacrificio y nosotros clamamos a la sangre, somos limpiados de nuestros pecados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y Marcos 14:24 dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Primera de Timoteo 4:10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestras esperanzas en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el medio del sacrificio. Y vamos a terminar con hermano, con el libro de Apocalipsis 5:9. Hay muchos más versículos que habla acerca de la expiación, mucho versículo. Bendito sea la gloria de Dios, pero por cosa de tiempo vamos a terminarlo acá. Y dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y naciones. ¿No es grande esto? Que toda la gloria y que toda la honra sea a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Esto se conoce o conocemos esta enseñanza, gloria a nuestro Señor Jesús de Nazaret, como el viernes de expiación. Ese es el título que le vamos a poner a esta enseñanza, el viernes de expiación. Todo lo que nuestro Señor hizo en la crucifixión. Recuérdense que la crucifixión era un método que fue establecido para traer castigo a los criminales. Y a través de eso, a través de la crucifixión, es que nuestro Señor viene a hacer el proceso de expiación o el precio de redención. A través de esa crucifixión es que nuestro Señor viene a limpiarnos de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, de la condenación, hermano. Entonces estamos agradecidos con el Señor por todo esto. Si usted quiere aceptar ese sacrificio, si usted quiere, bendito sea la gloria de Dios, usted quiere reconocer que usted necesita de ese sacrificio, porque en realidad ese sacrificio es por todos. Mira, ahorita está naciendo un niño, ese niño necesita ese sacrificio. Ahorita nació otro niño, ese niño necesita ese sacrificio. Ahorita cumplió años una persona, esa persona necesita ese sacrificio. Ahorita se casaron una pareja, esa pareja necesita ese sacrificio. Ahorita cumplió 50 años una persona, esa persona necesita ese sacrificio. Ese sacrificio es por todo y no podemos obviarlo. No es simplemente algo que ocurrió históricamente hace más de 2000 años, pero es un evento que ahorita está en vigencia, porque ese es el comienzo de una nueva era, el nuevo pacto, y que nos afecta a nosotros. Ya no es, bendito sea la gloria de Dios, con el sacrificio de animales. Ya no es ese aspecto ritualístico, pero ahora es por fe en lo que Él hizo por nosotros.
Ahora es por la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de la maldición del pecado. Ahora es a través del poder del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a nosotros a vencer, a triunfar. Ahora es por lo que el madero representa para nuestra vida, porque así como en el comienzo, por la desobediencia de un hombre, el pecado entró a la humanidad, así como en el comienzo, bendita sea la gloria de Dios, porque un hombre desobedeció y comió del fruto del árbol prohibido, también ahora, bendita sea la gloria de Dios, por ese sacrificio, por la obediencia y obediencia de muerte, por ese sacrificio, ahora somos nosotros redimidos del pecado, de la condenación, de la esclavitud del pecado. Ahora nosotros, bendita sea la gloria de Dios, un árbol al comienzo, el primer Adán comió de ese árbol y de cierto comenzó a morir. Ahora nosotros se nos ha prometido que comamos de este árbol, que comamos del fruto de este árbol de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Entonces viviremos y no moriremos, viviremos y no moriremos. Gloria a Dios. Todo esto cómo se relaciona, cómo se hilvana para hacernos entender que todas nuestras esperanzas tienen que estar puestas en el caballero de la cruz, que todas nuestras esperanzas tienen que estar puestas en ese sacrificio. Todas las sagradas escrituras apuntan, todo apuntan a ese punto crucial. Aleluya, Él representa ahora, inclusive también representa lo que se conoce como el cordero que ha sido inmolado, esa sangre que se coloca en el poste de las puertas para que cuando venga el destructor, el ángel, y venga a traer juicio, bendito sea la gloria de Dios, nuestras casas estén protegidas, estén seguras, y Él pase. Bendito sea la gloria de Dios, Él pase nuestras casas, nosotros seguiremos allí confiadamente por la sangre de Cristo. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Clama a la sangre de Cristo porque libra del pecado. ¿Estás teniendo enfermedades? Clama a la sangre de Cristo que nos limpia del pecado. Vamos a clamar a esa fuente, a la sangre derramada. Vamos a honrar esa sangre preciosa que fue derramada por nuestros pecados. Bendito sea la gloria de Dios. Si en el antiguo pacto los israelitas tuvieron fe en la sangre de los machos cabríos, ellos tuvieron fe que a través del derramamiento de la sangre de los becerros, los pecados se limpiaban, inclusive pecados ocultos, como lo hacía David, como lo hacía Job y como se instituyó a través del libro de Levítico. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a poner fe nosotros ahora en el sacrificio, en el sacrificio de la crucifixión, donde esa sangre preciosa nos limpia de la maldición del pecado, se lleva la culpa del pecado, nos quita, bendita sea la gloria de Dios, la mancha del pecado, la sangre preciosa de Cristo. Así como esa sangre limpiaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ahora esa sangre nos limpia a nosotros, los tabernáculos, el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Qué grande es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Qué grande es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Tenemos un compromiso con ese sacrificio. Lo que somos recipientes del derramamiento de esa sangre. Somos beneficiarios, bendito sea la gloria de Dios, de ese sacrificio. Nuestro Señor, somos beneficiarios. Ahora tenemos que apropiarnos de ese sacrificio y echar mano. Cuando el enemigo venga a gritarnos condenación por pecados pasados, no, la sangre de Cristo me ha limpiado del pecado. Cuando el enemigo venga a traer acusaciones, no, la sangre de Cristo me ha, aleluya, redimido, me ha cuidado, me ha protegido, me ha guardado. La sangre del madero, la sangre de Cristo derramada allí por nuestras iniquidades, por nuestras rebeldías, por nuestras transgresiones, la misma sangre, aleluya, que transforma de nosotros estar enemistados con Dios Padre, ahora estar amistado. Él nos reconcilió,
Él nos reconcilió y nos ha dado el ministerio de la reconciliación para junto a Él nosotros tomar parte en esta gran obra y traer muchas personas, bendito sea la gloria de Dios, a amistarse con el Señor. Ya el Señor no está airado con nosotros. La ira del pecado, porque el Señor es santo, 3 veces santo, y el pecado aira al Señor. La maldición del pecado aira al Señor. Pero ahora la ira del Señor no recae en usted y en mí, porque la ira del Señor recayó en el madero. Ahora el Señor, bendito sea la gloria de Dios, no está viendo nuestras transgresiones pasadas, pero el Señor está viendo ahora la sangre derramada por nosotros. Óigame bien, amado hermano, es la sangre de Cristo Jesús lo que el Señor está viendo. Es la sangre de Cristo Jesús lo que detiene a Dios Padre de que nosotros no seamos borrados de la faz de la tierra, de que nosotros no seamos consumidos. Bendita sea la gloria de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Moisés y su hijo tenían que ser circuncidados, ahorita no tenemos que pasar por eso, porque ahora confiamos en el nuevo pacto, en la sangre del Cordero de Dios. Ya no tenemos que caminar con temor, escondido como se escondían Adán y Eva de temor. No, ahora la sangre de Cristo nos limpia de la inmundicia, nos quita el trapo de inmundicia que cargábamos. Ya no tenemos más trapo de inmundicia, no. Ahora hemos recibido bendito sea la gloria de Dios, unas vestiduras nuevas, y esas vestiduras nuevas, según bendito sea la gloria de Dios, la palabra de Dios, han sido limpiadas. Esas vestiduras han sido lavadas en la sangre del Cordero de Dios. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Este ha sido su hermano evangelista Luis Valerio. Si quieres aceptar a nuestro Señor, quieres definitivamente entender que esta enseñanza que el Señor te ha traído es algo para valorar ese sacrificio y para entender el peso específico que tiene ese derramamiento de sangre. El peso específico del derramamiento de sangre. Ya la ira no cae sobre ti. Ya la ira cae sobre Jesús de Nazaret. Ahora tienes que reconciliarte. Y tienes que reconciliarte porque si no te reconcilias con el Señor, entonces sí va a caer sobre ti porque estás expuesto. Es la sangre que genera un techo sobre ti. Es la sangre que evita que la ira caiga sobre ti. Pero si estás fuera de la sangre del Cordero, si estás fuera, entonces la ira va a caer sobre tu pecado. Te va a encontrar. No permitas esto teniendo el sacrificio del Señor. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Si quieres aceptarlo, pues bueno, vamos a aceptar al Señor. Puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y enseñarle o en reverencia, señal de reverencia, puedes levantar tus manos y vamos a repetir. Gloria a Dios, Maestro. Señor Jesús, le damos gloria, honra, alabanza, le traemos nosotros honor, le bendecimos, Señor. Padre, aceptamos el sacrificio de la cruz como el proceso de redención de nuestros pecados. Padre, decidimos nosotros abrir nuestros corazones para que sea usted entronado en nosotros. Nos cubrimos con su sangre preciosa, la cual nos limpia de la maldición, de la inmundicia y de la marca del pecado, la cual nos protege, nos cura, nos sana, Señor. Padre, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y a consecuencia de su infinito amor, Jesús de Nazaret, no lo borres. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Que toda la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y toda gloria y honra sea siempre para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Vamos a despedir esta transmisión con una canción que hace honor al sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al sacrificio de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios murió por nosotros, Dios es bueno, Dios merece gloria y honra. Dios derramó la sangre por nosotros. Gloria a Jesús, 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 gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús, 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 gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Dolor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Jesús. Jesús, Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabado, exaltado sea nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendita la sangre del Cordero. Bendito el Cordero de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendito el sacrificio en la cruz, en el Calvario. Bendito sea, Señor Jesús. Reconocemos el impacto, aleluya, que generó ese sacrificio por la obediencia santa, Señor Jesús de Nazaret. Porque eres bueno, porque eres santo, 3 veces santo. Eres digno de alabar, de exaltar, de bendecir y de glorificar, Jesús de Nazaret. Delante de usted, bendita sea la gloria de Dios. No somos nada, Señor Jesús, pero nos vestimos, nos recubrimos con la sangre. Aleluya, nos apropiamos del sacrificio, aceptamos el sacrificio, la aceptamos, Maestro. Aleluya, no la tomamos por inmunda, pero exaltamos el sacrificio en obediencia, en santidad. Seguimos avanzando al supremo, aleluya, llamamiento. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Me transformó tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. Dale gloria a Dios. Alaba a Dios. En tu prueba bendice al Señor. Clama a la sangre de Dios. La sangre está cayendo en este momento desde los dedos del Señor. Están saliendo en este momento, bendita sea la gloria de Dios, de las manos que fueron traspasadas por los clavos. La sangre está derramando y está cayendo a tierra. Y mientras que la sangre cae a tierra, la maldición se está desapareciendo. Mientras que la sangre cae en el techo de tu casa, la maldición del pecado se está yendo. La rebelión se está yendo. Aleluya, la pelea se está yendo. La enfermedad se está yendo. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo que clames a la sangre de Cristo, porque hay poder. Bendito sea la gloria de Dios. Le pusieron fe a la sangre del macho cabrío, a los becerros, cuanto más a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ponle fe y cree en tu milagro a través de esta sangre, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu cuerpo, en tu mente, en tu salud mental, en tu salud espiritual. Ponle cariño, ponle amor, crea la sangre, crea a Cristo Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Bendita, derrama la gloria, está derramando la gloria, la unción, el poder, la que rompe la ligadura, los yugos se pudren a causa de la unción de Dios, del Maestro, santificándote, bendiciéndote, derramándose en tu hogar, derramándose en tu ministerio. ¿Quieres ver poder, unción y gloria? Tienes que clamar a la sangre
del Maestro, la sangre del Maestro, la sangre del Maestro. Bendita sea la gloria de Dios. Alabamos, exaltamos al Maestro, le alabamos, alabamos. Creemos en el Maestro, creemos en la sangre, ponemos la fe en la sangre. Bendito sea la gloria de Dios. No es en la foto, no, es en la sangre. No es en las cuantas vistas, no, es en la sangre. Bendito sea la gloria de Dios, amado hermano. Entendamos que es el sacrificio de Dios. Él está en el centro. Él es el testador. Él está en el centro. Él es la máxima estrella. Él es la figura estelar, especial. Nosotros somos más que, bendito sea la gloria, que una neblina que pasa fácilmente en nuestro mejor estado, en nuestra mejor condición. No somos más que una neblina que, como la neblina está, se llega y se va. Así es la gloria del hombre, que es como la grama que se desaparece, que se quema y se va. Aleluya, pero nuestro Señor Jesús de Nazaret está allí fuerte, está intacto. Ese sacrificio no pasa. Bendito sea la gloria de Dios. Todo vamos a pasar, todo pasará, bendita sea la gloria de Dios, pero la palabra de Dios, ese sacrificio, ese que fue sellado por la sangre de Cristo, no va a pasar. Aleluya, no va a pasar. Vamos a honrar ese sacrificio. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vamos a bendecir a nuestro Maestro. Vamos a apropiarnos de ese sacrificio, el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús. Mi pacto ahora, aleluya, ¿cuál es mi rol en este pacto? Me meto en ese pacto que fue sellado y firmado en la cruz del Calvario. Me meto, me agarro, me apropio, tomo parte y posesión de ese pacto. Bendito sea la gloria de Dios. No soy yo, no soy yo. Es ese sacrificio. Yo me voy a meter en ese sacrificio. Ese sacrificio viene a ser mi paraguas. Ese sacrificio, bendita sea la gloria de Dios, viene a ser mi cobertura. Ese pacto viene a ser mi todo. Él es mi cobertura. Él. Bendita sea la gloria de Dios. Que a Él sea toda la gloria, la honra y majestad. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Que tengas una feliz noche. Bendiciones. Bye.